Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en nuestro podcast del día jueves aquí en FENEDIF. Quiero presentarles el día de hoy, nos acompaña Denise Moya, quien nos ayudará con la interpretación de lengua de señas. Esto lo estamos haciendo para lograr una comunicación efectiva con nuestros compañeros con discapacidad auditiva, compañeras también que se unen a este podcast, y también estamos con Soledad Torres Dávila, quien nos ayudará en este tema tan importante y conversará con nosotros la importancia de cuidar a la cuidadora. Soledad trabaja en el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y agradecemos, por supuesto, que el día de hoy haya aceptado esta invitación y nos esté acompañando. Soledad, muy buenos días, gracias por estar aquí. Buen día con todos, con todas. Pamela, gracias por la invitación. FENEDIF igual. Siempre es un gusto, un placer contribuir, colaborar en estos procesos porque de alguna manera podemos interaprender. Soledad, como habíamos indicado al inicio, vamos a hablar sobre la importancia de cuidar a la cuidadora, pero antes el objetivo de este podcast es siempre llegar a nuestra comunidad, estar más cercanos a ellos. Así que voy a empezar con una pregunta así sencillita. ¿Quién es Soledad Torres Dávila y qué nos puedes contar sobre ti? Gracias. Bueno, yo soy ante todo una mujer feminista, antropóloga, y que vive la experiencia de las discapacidades desde hace algunos años, porque soy una mujer cuidadora, y claro, ha sido gratificante, desafiante, pero se va haciendo día a día la vida, y siempre bajo el principio de que estamos interrelacionados las personas, de tal manera que vivir las discapacidades, en el caso de, en particular mío, de mi hija, discapacidad física, pues siempre ha sido un desafío, un reto, pero también un aprendizaje, también una experiencia de gratitud a la vida y además de comprender la complejidad del ser humano y la complejidad de ser cuidadora, por allí. Es complejo ser cuidadora. ¿Por qué? ¿Qué no se tiene en cuenta para cuidar a la cuidadora y que lo hace complejo? Bueno, digamos que la cotidianidad de todas las personas es compleja, desafiante, pero más cuando tienes una persona con discapacidad y cuando tienes un Estado que está ausente y cuando tienes muy pocos apoyos y además patrones socioculturales que te definen qué debes hacer y qué no debes hacer. Cuando hay un contexto social en donde está en cuestionamiento el cuerpo o rige la normalidad o se asume que debes hacer ciertas cosas de tal manera, es muy difícil porque tu realidad rompe esos esquemas, porque tu realidad, siendo un desafío, te obliga a tener otras respuestas, otras actitudes, y claro, se vuelve complejo porque la discapacidad, cualquiera sea su forma, nos obliga a pensar en no mujer con discapacidad, sino mujeres con discapacidades, en diferentes contextos, situaciones, momentos, edades, privilegios, limitaciones, y eso hace que esa complejidad se vuelva particular a cada persona, lo cual no quiere decir que no haya corresponsabilidad en la familia, en el Estado y en la comunidad. Yo pienso, como conversábamos previamente y nos contabas sobre tu experiencia de ser madre y ahora cuidadora, ¿cómo cambia la vida de las mujeres al asumir este rol y esta responsabilidad? Voy a usar esta palabra. ¿Qué ha sido para ti cuidar de Milagros y cómo te cambió el ser antropóloga, el ser feminista, el ser mujer? Claro, primero fue un desafío, pero también fue una fortaleza al unir estas diferentes experiencias, ¿no? Conocimientos, teoría, militancia, entender que vives la discapacidad desde diferentes ángulos. Y claro, todos siendo complejos, de alguna manera te obligan a interrelacionar experiencias y conceptos, ¿no? El feminismo me permitió a mí, por lo menos, entender el ser cuidadora desde la lógica de los derechos, no como un sacrificio, no como el resultado de la abnegación, sino más bien como un proceso de vida en conjunto, pero que implica, por ejemplo, que se reconozca todo lo que hacen las mujeres cuidadoras, que se entienda que el día a día es complejo, que el día a día sostener emocionalmente, acompañar, guiar, contener, no sé, de alguna manera estar presente en la vida de una persona diferente, no inferior, es muy, muy desafiante,
pero al mismo tiempo saber que si es un derecho, pues no estoy obligada a ser perfecta, y va más allá de que se me culpabilice o que a todas las mujeres cuidadoras se nos exija ser perfectas en ese rol. Entonces ha sido gratificante reconstruirme, ha sido gratificante entender que la discapacidad en un país como este, claro, es de mi hija, pero también de la familia, y dentro de la familia también de quien la cuida, generalmente mujeres, invariablemente las mamás, pero también hay esposas, hijas, hermanas, incluso a veces vecinas. Entonces el cuidado a la cuidadora se vuelve un desafío porque implica reconocer lo que día a día hacen esas personas o hacemos, el valor que tiene eso, porque finalmente estamos dando una base para ciertos niveles de autonomía de las personas con discapacidad. En muchos casos, muchas mujeres, recordemos que para ser mujer o cuidadora se interceptan todo lo que implica las condiciones de clase, de conocimientos, estar en la capital, vivir en un lugar apartado, pertenecer a un pueblo o nacionalidad, vivir la migración, para en esa conjunción de elementos ser una persona cuidadora, en este caso una mujer. Entonces, claro, ahí uno ve que el ser cuidadora implica un desafío porque en muchas ocasiones postergas tu propia vida y te conviertes ya no en ciudadana, ya no en compañera, ya no en esposa, hermana, sino en mamá, en cuidadora. Y cuidadora en contextos donde no hay apoyos desde el Estado, donde no hay un sistema de cuidados, donde no hay políticas para entender. Entonces el cuidado se vuelve un proceso de vivir en solitario la experiencia de las discapacidades, con los paradigmas de género, con los roles que te meten en tu cabecita, en el sentido de que debes ser buena, sacrificada, abnegada. Y ahí viene el dilema de cuál es la lógica, cómo me autocuido yo, cómo el autocuidado es vital en mi vida. Sí, también es importante que alguien me cuide, la familia, el Estado, la comunidad, y también eso refuerza el hecho de que yo puedo cuidar a alguien, entendiendo el cuidado como la acepción más importante y grande, no como control, no como dominación, sino más bien como un trabajo que se hace, porque es un trabajo, no es una actividad cualquiera, es un trabajo porque a la final lo que hacemos las personas cuidadoras es sostener la economía de las familias y con ello del Estado. Por lo tanto es un trabajo. Y claro, en este trabajo tienes un fin, lograr que la calidad de vida de esa persona a la que cuidas sea mejor y con ello la tuya, pero también implica actividades emocionales, un desafío cognitivo, un desafío en el tema de incluso muchas veces la manutención, porque en el tema de discapacidades en el Ecuador hay datos que demuestran que la mayoría de parejas se separan y quien asume la responsabilidad total son las mujeres, llámese abuelitas, tías, esposas, mamás. Entonces, en esa lógica de entender el cuidado como autocuidado, también el derecho a cuidar a una persona, porque puede ser mi derecho cuidarle a esa persona con discapacidad, pero con apoyos, con condiciones, no como un proceso de sacrificio. Y también aprender a reconocer que no soy perfecta como se me vende la idea, y que también requiero cuidados, y que también requiero apoyos. En esa trilogía es gratificante vivir la discapacidad. Es desafiante, pero bonita, llamémoslo así, o si quieren de alguna manera es una experiencia humana. Pero cuando no tienes esos apoyos, cuando se asume que tú, porque eres la mamá y porque tienes todas las capacidades en tu interior y porque por instinto vas a cuidar, se vuelve difícil. Pues cuidar a una persona con discapacidad implica conocimientos de cómo moverla, de cómo contenerla, de cómo apoyarla. Y eso implica asumir muchas funciones, muchos roles, muchas profesiones en ti misma. Tienes que ser nutricionista, tienes que ser psicóloga, terapeuta, psiquiatra, amiga, kinesióloga, un montón de circunstancias que no te da la vida, pero que un sistema excluyente te exige. Porque además está la figura de que si no haces todo eso, pues no logras la rehabilitación de la persona a la que quieres. Y al final, perdóname que te interrumpa, termina siendo tu culpa, quizá porque no se hizo lo correcto para cuidar de forma adecuada a esa persona con discapacidad. Quiero aquí plantear una pregunta y es, tú hablas desde el Estado, la contención familiar, que es muy importante, y dentro de estos programas siempre hemos hablado de la importancia de la contención familiar. Específicamente, tú, desde tu experiencia como profesional,
que eres una antropóloga trabajando en género y también como cuidadora, ¿qué crees? 3 puntos importantes en los que la familia puede mostrar ese apoyo y cuáles son los puntos determinantes en los que el Estado garantiza el cuidado de la cuidadora. Y también vamos a hablar de cuidadores porque en casos excepcionales sí existen y el Estado debe garantizar sus derechos, su cuidado. ¿Qué me puedes decir al respecto? Digamos que cuando el cuidado se ve como una responsabilidad compartida, involucran otros elementos, entre esos el Estado. El Estado debe generar políticas de cuidado a las cuidadoras, así como ha generado algunas políticas de cuidado a las personas con discapacidad, políticas que van más allá de los bonos, políticas integrales que cuiden la salud emocional, física de las personas con discapacidad. A la cuidadora también es importante porque, dada la estructura, después de la cuidadora, ¿qué pasa con esa persona con discapacidad? ¿Quién asume su cuidado? Nos han enseñado que es ella, pero también hay que pensar que también es una corresponsabilidad de la familia y en ese caso también están llamados a apoyar en este proceso de cuidado desde la responsabilidad, desde la convicción, los hermanos, las hermanas, la familia, porque no es un proceso única y exclusivamente de la madre o de quien le cuida. También es importante ver que la familia debe reconocer y valorar todo lo que hace las mujeres, las personas en el rol de cuidadoras, para de ahí entender que también hay que cuidarla, protegerla, y claro, por ejemplo, una política importante es de alguna manera recibir los beneficios del seguro social. Recordemos que, claro, la mayoría de mujeres por hacer este gran trabajo no remunerado en el hogar, pues no tienen ingresos y no tienen nivel de autonomía y mucho menos seguridad social. Entonces, claro, llegan a la vejez con más trabajos o con el mismo trabajo, pero sin ninguna posición de resguardo que le permita continuar, sobrevivir o reconocerse como persona. Entonces es importante desde el Estado generar esas políticas. Para ello es importante tener primero un registro de quiénes son las cuidadoras, en qué condiciones están, qué saben, qué no saben, qué nivel de educación tienen, qué aspiran. Si bien la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado establece eso, es importante entonces desde el Estado, en el reglamento, normar esto para que el cuidado sea un desafío en el nivel de inversión de los recursos del Estado, porque al invertir en su momento, eso no va a ser una carga, más bien va a ser una inversión en empleo, en servicios que van a permitir dinamizar la economía y fortalecer a la sociedad. No es una carga, por el contrario, es una inversión, pero eso no se piensa, porque desde el Estado se asume que el cuidado es familiar y dentro de la familia de las mujeres. Y no, el cuidado es una responsabilidad del Estado, las familias, las propias personas cuidadoras, la comunidad, los barrios, el mercado, la empresa que es la que marca las pautas de cómo se ha de cuidar. Y también en la familia entonces es importante al reconocer esto, valorar y redistribuir las tareas entre hombres, entre mujeres, entre la familia nuclear y la familia extensa, porque no es una tarea única y exclusivamente de una persona. Cuando hay una persona con discapacidad en la familia, es un desafío para comprender, recomponerte, reconstruirte, modificar patrones de todo el entorno familiar. Y eso es lo gratificante. ¿Por qué? Porque ahí entiendes que es una experiencia de vida diferente, no inferior, pero que a pesar de todas las limitaciones, son personas muy, muy decididas, muy valiosas, que luchan día a día porque viven en su cuerpo la discriminación. El discurso de los derechos está instalado en la sociedad, pero la realidad no es así. Entonces cada persona con discapacidad vive su propio desafío, su propio esfuerzo, y todas y todos son personas de respeto, admiración, y además tienen todo el derecho de ser personas caprichosas, mal genios, exigentes. Es parte de, así es, como todo el mundo. Pero se tiene un ideal de cómo debe ser una persona con discapacidad, más cuando es mujer. Y resulta que no es así, porque los ideales no existen. Entonces entender eso desde el cuidado te permite tener 3 pilares fundamentales. El autocuidado, mi derecho a cuidar, que no es una obligación, y que me cuide. Y eso va aparejado con el tema de que se reconozca lo que yo hago como cuidadora, se valore al interno de la familia y de la sociedad lo que yo hago como cuidadora, y además en esa valoración se redistribuyan las tareas y se reconozca que este trabajo no remunerado que se cumple en el hogar sostiene a la familia y sostiene la economía. Por tanto, es digno de políticas públicas
de reconocerse como un derecho que las mujeres cuidadoras tenemos. Así es. Pienso, como nosotros hablábamos previamente, que de alguna manera el rol de la cuidadora está intrínseco para la mujer, porque vivimos en una sociedad patriarcal en donde nosotros necesariamente debemos cumplir ese rol para el que vinimos al mundo, cuidar, servir, de alguna manera estar siempre pendientes en casa. Creo que esa visión poco a poco va cambiando. Es un proceso muy lento, no creo que ha sido radical el cambio. Tú, como feminista, que fue lo que te presentaste, y todo lo que abarca el feminismo, cuéntanos un poquito primero qué es, para que nuestros oyentes lo puedan conocer, pero cómo el feminismo aporta y cambia esa visión de que la mujer netamente por obligatoriedad tiene que ser la cuidadora. Digamos que ahí, como desde el feminismo, entendiéndolo como una ciencia que tiene conocimientos de epistemología, metodología, herramientas, permite entender cómo operan las injusticias sociales basadas en los roles de género y en la discriminación. Entonces ahí entiendes por qué se asume que las mujeres deben ser buenas madres y siempre deben ser ellas las que cuidan, cuando es un rol de género asignado que en la realidad muchos hombres pueden asumirlo, bueno, no muchos, algunos pueden asumirlo, y claro, ahí es importante ver que desde el género esas posibilidades permiten nuevas masculinidades, una nueva masculinidad en donde yo comparto el cuidado a una persona con discapacidad y eso no me hace menos hombre, pero eso son excepciones, porque dada la estructura del país, tomando en cuenta que la violencia y todas sus formas, entre esas la simbólica, madre cuidadora, es estructural. Y al ser estructural, la lógica de las masculinidades hegemónicas no entran allí. Los hombres deben ser los proveedores, buenos o malos, aunque la discapacidad les rebase, pero deben ser los proveedores. Entonces ahí es vital entender género, feminismo, digamos en la academia es género, pero en la parte política es el feminismo, ¿ya? Que no es lo en contra del machismo. Feminismo es una ciencia, feminismo es una postura política, feminismo es una convicción de vida. Entonces, claro, ahí entendemos que las discapacidades o reproducen estos estereotipos o los cuestionan. Cuestionar porque no formas parte del sistema, porque no fuiste específicamente en el cuerpo femenino, voy a hablar. No estás hecha en serie, como te decía. Muchas personas con discapacidad han vivido cirugías, son discapacidades genéticas. Tu cuerpo en sí no es como la serie o el que te presentan. Y eso es hablar del cuerpo femenino y lo importante que es aceptar la diferencia y el aceptar que somos diversos, no solo en la parte física, también en la parte intelectual, mental, en tu pensamiento, en tu conocimiento, en tu forma de amar. ¿Cómo nosotros podemos marcar estos cambios en el que ya dejemos de normalizar que el cuerpo tiene que ser perfecto, sobre todo el de la mujer? Hablamos de violencia simbólica cuando una modelo estructural está en un lavado para autos. Eso es violencia simbólica y pasa mucho. ¿Cómo cambiamos desde el feminismo, que si bien es cierto busca la igualdad, entendiendo que hombres y mujeres somos biológicamente distintos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aportamos desde el trabajo de la cuidadora para mejorar eso, cambiar absolutamente esa visión y dejar de pensar que nos producimos en serie? Sobre todo la mujer. Primero, reconocer que no podemos hablar de la mujer con discapacidad, sino las mujeres con discapacidades, porque ahí entra el tipo y grado de discapacidad, pero además entran las condiciones en las que vive esa mujer, es decir, género y las interseccionalidades nos obligan a entender la complejidad de las discapacidades. Hoy hablamos de mujeres con discapacidades. Estas mujeres también tienen diferentes cuerpos, que siendo diferentes no son inferiores, no son menos que o no son anormales. Son cuerpos diferentes, realidades diferentes, experiencias diferentes. Y eso nos obliga también a entender un gran concepto que es el hecho de ser iguales en la diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos derechos como personas, como ciudadanas, como ciudadanos, como consumidores, como pacientes, y eso hace que la humanidad se enriquezca. Pero cuando hay roles de género, se asume que el cuerpo de una mujer debe ser de tal manera. Si camina de otra manera o tiene una diversidad funcional, pues ya no está dentro de la norma. Y al no estar en la norma,
está bajo sospecha porque es algo que no calza en este orden. Y al no calzar en ese orden, vive exclusión y discriminación. El desafío entonces es, desde el feminismo, la sola presencia de las mujeres con discapacidad, de las personas con discapacidad. Tu sola presencia en cualquier espacio te rompe el esquema. Pero como los de afuera, que no tenemos la discapacidad por lo menos establecida, a lo mejor tenemos otras que todavía no se han definido, resulta que claro, tú dices, no, pues esa persona aquí no cabe, no entra. Pero ahí debemos comprender que esa diversidad nos permite conocer también nuestra propia diversidad y entender que la normalidad o los cuerpos ideales no existen. Entender que trabajar, vivir con personas con discapacidad, finalmente lo que hacen es demostrar en concreto cuál es esa diversidad de las personas. Y ahí entendemos que no es lo mismo vivir en un cuerpo de una mujer con discapacidad intelectual, en un cuerpo de una mujer con discapacidad física, que además viven en el campo, que no tienen recursos económicos o que no lograron terminar la primaria, o ser un hombre con discapacidad, que también les persigue el rol de género de que deben ser excelentes proveedores, pero a lo mejor no llegan ni a la secundaria. Entonces, ¿qué hacer allí? Eso nos obliga entonces a entender que los marcadores de desigualdad, es decir, todas estas condicionantes, condicionan los niveles de autonomía de las personas con discapacidad, más de las mujeres, porque la sociedad está estructurada para generar privilegios masculinos, no los femeninos. Entonces ahí es como complejo entender la autonomía de las mujeres con discapacidades y también de las cuidadoras. Porque recordemos que la violencia, la discriminación y la exclusión que las viven las mujeres con discapacidad, aunque en el discurso de los derechos parecería que no, también viven las familias. Y dentro de las familias, las personas que los cuidan. Entonces yo diría que género, discapacidades y las personas cuidadoras son una trilogía que subvierte el orden, que cambia el statu quo y que te obliga a pensar en que también hay el derecho a no cuidar. Y eso no te hace ser mala persona, ni mala madre, ni irresponsable, sino simplemente que te rebasa y que ante la carencia de un montón de apoyos desde el Estado y desde las familias en algunos momentos o casos, también es necesario reconocerse como persona. Eso también lleva de la mano entonces a asumir las discapacidades como una corresponsabilidad de la familia y del Estado. Eso implica entonces respetar. Cuando hay una rampa, no puedo parquearme ahí. Respetar la señalética, ceder el paso, reconocer, nunca quedarles viendo, reconocer que, aprender a tratar, a moverles, aprender a interconectarse con esas personas, porque son personas. Y con ellas aprendemos y con ellas también, de una u otra forma, modificamos todos los patrones socioculturales que nos han dicho, sinónimo de normalidad, de salud, de cómo caminar correctamente, de cómo escuchar correctamente, de cómo pensar correctamente. Las discapacidades rompen los órdenes sociales establecidos. Son un desafío, pero también enriquecen, y creo que el desafío y el enriquecimiento es mutuo. Yo creo que está bien ese romper esos paradigmas y los estereotipos que tenemos. En esto que dices, mencionas algo muy importante, que a pesar de que dentro del Ecuador se ha trabajado en ámbito de discapacidades, hemos manejado charlas de sensibilización, yo pienso que se ha hecho un trabajo, pero si alguien se parquea en una rampa que es exclusiva para una silla de ruedas o para una mamá que está llevando un carrito, la barrera más importante es la actitudinal, porque quizá la ciudad no al 100% es accesible, pero la barrera actitudinal es la que ha impedido los procesos de inclusión efectivos. Y también voy a hablar de actitud al momento de cuando tú tienes una discapacidad. Tú eres una cuidadora de una mujer ya adulta. Pensé que era más pequeña, tu Milagros, pero ya es una mujer. ¿Cuán importante es esa actitud de la mujer con discapacidad? Porque si bien es cierto, nosotros exigimos romper ese sistema patriarcal que de alguna manera nos ha definido y nos ha obligado a cumplir ciertos roles, pero también tú como mujer, ¿cómo rompes ese paradigma de que mi abuelita decía que el esposo no es marido, no es amo a quien servir? ¿Cómo tú rompes ese estigma que generación tras generación hemos crecido? Nos han educado, pero desde la parte de una mujer con discapacidad. ¿Cómo lo has hecho tú con tu hija? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, creo que es importante
educarte en derechos. Okay. Desde pequeña saber que eres una persona que tiene derechos, que no eres inferior, que no eres la rara, que no eres la anormal, eres una persona diferente. E insisto, no inferior, no valgo menos que, soy diferente. Por eso no somos minusválidos, somos personas con discapacidad. Somos diferentes y entonces, claro, si le educas desde pequeña, no solo a tu hija, sino a la sociedad, de que las personas con discapacidad tienen derechos desde la diferencia, vas creciendo en el respeto a esa diferencia. Okay. Y como mujer llega un momento en que tú, ese empoderamiento que no viene de afuera, viene de ti misma, de lo que tú vives y eres. Claro, hay que reconocer también ciertas condiciones que te permiten acceder a la educación, a la rehabilitación, que pasan a ser privilegios porque no todos pueden hacerlo. Y entonces vives en otras condiciones las discapacidades. Pero lo importante es, primero, como familia, entender qué estamos hablando, en qué mundo estamos metiéndonos, qué estamos haciendo, para, claro, entenderle a esa persona y dejar que te enseñe. Y dejar que también esa persona sea la que desde su propia experiencia te diga, ¿no? Este es un derecho pero que yo no lo adquiero, o este es un derecho que para ti es teoría pero para mí no lo vivo. Entonces ahí es importante, yo creo, siempre compartir la experiencia de que intersomos. Lo que le pasa a las personas con discapacidad también le pasa a la sociedad. Lo que le pasa a mi hija me pasa a mí. Entonces si se vive exclusión, pues yo también la vivo como sociedad. Soy una sociedad excluyente, discriminadora, machista. Y eso hay que cambiar. Entonces ahí la lógica para empoderar a las mujeres no es un proceso desde afuera, es un proceso interno, que se lo hace en el núcleo de la familia, no de la mamá, sino de la familia. De la familia, de familia extensa también, de la colectividad, del lugar de trabajo, las instancias en todas las que te mueves, pero eso implica un cambio estructural de la sociedad, dejar de ser discriminadores, machistas, excluyentes, y entender que la vida se la hace día a día, que la lucha es minuto a minuto, pero no como reacción, como un espacio de reaccionar de mala manera frente a la exclusión, sino de ser conscientes de que los cambios en patrones socioculturales dentro de la normalidad o el deber ser son lentos, pero se logran cambios. Estos espacios son una prueba de ello. Hace algunos años atrás no habían. La presencia de las personas con discapacidad en el sector público, como en servidores, servidoras, es importante porque ya se rompe el esquema de pobrecitos o de castigo o de que es una prueba, sino que son seres humanos que están en el mundo y que están para aprender, para construir, para también cometer errores, complicaciones, porque son personas. Y entonces ahí te enriqueces, y para mí es importante en las mujeres con discapacidad superar el rol de víctima. Okay. Sí, la vida te hace vivir cosas diversas, diferentes, pero reconocer que todas son luchadoras. Es impresionante. Yo tengo hasta ahora en la mente alguna frase de algunos años atrás en un seminario de mujeres con discapacidad, todas con discapacidad, que dijeron, no, nosotros florecemos, pero un poco tarde para la normalidad, pero florecemos. No a la edad que ustedes quieren, pero sí a la edad que nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra experiencia nos permite. Entonces, sí florecen. Total. Y ahí yo te voy a decir que tenemos el derecho de caminar libres por la calle sin tener que dar explicaciones porque usamos una ayuda técnica, porque usamos un audífono o una silla de ruedas. Antes de continuar, quiero pedir a la audiencia si tiene algunas preguntas. Aquí el día de hoy no está la Cami, nos acompaña Luis, y para pedirle que él esté pendiente de si tenemos preguntas en nuestro en vivo. Le agradezco también a Luis la compañía y quiero preguntarte, si bien es cierto el no seguir la normalidad de un cuerpo femenino, ¿en qué aspectos puede influir de forma negativa en las mujeres con discapacidad, sea en su sexualidad, en su parte laboral, en la educación, en el sinnúmero de ámbitos en el que nos desenvolvemos, y cómo se puede contrarrestar? Porque si bien es cierto, la familia es el núcleo inicial y donde te forjas, netamente te forjas, para bien o para mal, con buena o mala actitud y un montón de valores que podemos llevar, ¿cómo vencer esos tabúes a los que de alguna manera las mujeres con discapacidad estamos obligadas a cumplir o a seguir? Digamos que en las sociedades hay ciertos roles de género que nos marcan o nos definen o pretenden definirnos a todas las mujeres. Roles de género como que las mujeres siempre deben ser madres
Y si una mujer decide, No no ser. quiere, ya es algo le pasa, ¿no? Si una mujer decide ser diferente, pues siempre estará que le ocurre, que le pasa, le falta algo. Hay roles de género como el de que debes casarte, como roles de género que debes ser buena madre, perfecta, roles de género tan perversos que para las mujeres con discapacidad, ni siquiera siendo perversos, son accesibles. Porque claro, si Buen dicen punto. que debo ser madre, pero resulta que yo no puedo, ya es un problema para mí, ya es un estigma, ya es un elemento más que yo tengo que superar solita. Otro rol, que debo ser un excelente profesional, pero a lo mejor si no hay las Adaptarse a la condiciones, educación. porque no llegué ni a la escuela, porque no era amigable, o a lo mejor sí me gradué, pero luego no tengo empleo porque las empresas están cerradas, o porque el Estado no permite, entonces claro, yo sigo con frustraciones. Entonces lo importante ahí es que estos roles de género, perversos para todas las mujeres, pero mucho más perversos para las mujeres con discapacidad, hay que verlos no como el ideal, no es a eso a lo que yo voy a llegar. Yo hago mi vida día con día y resulta que a lo mejor sí puedo ser madre en silla de ruedas, pero con otras condiciones, en otras circunstancias. Entonces hay que ir viéndolos con más flexibilidad, no como el ideal a perseguir, pensando que esos ideales son una forma de control. Si yo logro entender que esos ideales, esos roles de género pretenden controlar este cuerpo diferente, porque no camino, o porque no pienso igual, o porque no siento igual, porque no veo igual, pues resulta que ya pierden poder en mí, ya no me van a hacer daño. Pero eso pasa por tener una claridad absoluta de aceptarse como persona con discapacidad y saber que hoy soy así, mi vejez va a ser más difícil, más compleja, pero voy a llegar a eso. Y esa experiencia va a enriquecer no solo a la familia, sino a la sociedad y me va a permitir a mí tener mi ciclo de vida diferente. Voy a ser una joven diferente, una adulta joven diferente y una adulta mayor diferente. Y entonces ahí es importante lo que siempre dicen todos ustedes, hombres y mujeres, es vivir el día a día, un día a la vez. Y eso rige también para las personas que no tenemos discapacidad, porque con eso te libera mucho la carga de la responsabilidad creada socialmente. Yo puedo vivir día a día y ahí es interesante también aceptar que mi sexualidad es diferente, que mis procesos de vida son diferentes, que el enamoramiento que yo pude tener en algún momento es diferente al que viene después, porque así le pasa a todas las mujeres. Lo importante no es compararse. Así dice que debe ser la norma, así debo ser yo. No, soy lo que soy y hago lo que puedo y lo que tengo, y eso es valioso. Porque como sin discapacidad compararme con un modelo ideal que busca controlarme es nocivo. Entonces una mujer con discapacidad, por propia experiencia de mi hija, que claro, ya me decía, no hables de mí, porque yo quiero hablar de mí misma, habla tú de Un ti. día la invitamos, por supuesto que sí. Entonces claro, es ver cómo poco a poco ella se va reconstruyendo, se va definiendo, y yo con ella, ¿no? Porque llega un punto en que yo ya no soy tan cuidadora sino espectadora. Estoy ahí de guía, pero ya no cuido tanto, porque ya es una mujer más autónoma, con más criterios, con más formación, con una vida, con una trayectoria. Entonces ahí es necesario aceptar que las personas con discapacidad también tienen autonomía, más las mujeres, y superar aquello de que son asexuales, apolíticas, de que son unos angelitos que vienen para no sé qué, para qué. Pero ahí es interesante verlas como personas, y eso implica reconocer que tienen malos días, reconocer que también tienen logros, reconocer que también tienen frustraciones como cualquier persona, y reconocer lo que te dije al comienzo, que la discriminación, la exclusión, esas las viven en sus cuerpos. La teoría que yo pueda tener es diferente a la realidad de sentirla, de vivirla. Yo puedo de alguna manera acercarme, pero yo vivo otras formas de exclusión y discriminación por ser cuidadora. Pero las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidades, pues viven de otra manera. Y entonces ahí yo creo que el desafío es reconocerse como una mujer con discapacidad, hoy por hoy de tal manera, mañana será otra circunstancia, y reconocer que la exclusión, las situaciones adversas, no son mi culpa. Que yo no tengo ninguna culpa por haber nacido con discapacidad, por ser diferente, tampoco creerme superior, pero sí saber que esa forma de vida me hace única y exclusiva. Porque solo habrá una Pamela, tú, en el mundo. Y eso te hace ser exclusiva, única, que te permite valorar lo que eres, lo que tienes, el entorno familiar que tienes, el entorno laboral que tienes, las limitaciones que también tienes, los desencuentros que tienes contigo misma, pero eso te hace única. Y yo creo que cuando las mujeres con discapacidad
reconocen que paulatinamente van construyendo su mundo como todas las personas, pero que en ellos es más notorio porque se les nota, pero que es igual que el resto, sí te hace ser valiente, reconocerte y aceptar que la discapacidad es un desafío de todos los días y que todos los días te construyes, te reconstruyes, te deconstruyes, mejoras, cambias y bueno, de alguna manera defines qué es la felicidad, ¿no? Y ahí también es importante ver que el mundo debe, o la sociedad debe cambiar para permitir como un derecho que estas personas existan, estén allí, porque para mí es evidente, la presencia de una mujer con discapacidad te rompe el esquema. Total. De todo, de tu propia sexualidad, de tus propios prejuicios, de tus propias ideas religiosas, de tu propia línea política, lo que fuera. Y eso es la integralidad del ser. Decías que ser una mujer con discapacidad es un desafío, pero también vivir es un desafío, aun cuando no tengas una discapacidad. O sea, vivimos en un mundo que es una vorágine en realidad, y vivir es de a poquito, no sobrevivir, vivir, eso es lo importante. Pienso que dentro del aspecto que tú cuentas y la formación que tú tuviste siendo mamá, no la formación profesional, ¿qué es lo que marcó a Soledad en esta profesión de ser mamá, tampoco de ser cuidadora, sino ese vivir diario con milagros? Es verdad que a nosotras como mujeres con discapacidad, no me gusta que mi mamá cuente de mí, me sentí identificada, porque es molestoso, porque al final solo nosotras podemos entenderlo, interiorizarlo y contar una parte o todo o toda nuestra realidad. Y si bien es cierto, la madre, la cuidadora y en algunos casos papás están ahí. Yo tengo siempre una frase que mi papá decía antes de una cirugía: eres tú quien decide, porque eres tú quien va a pasarlo. Pero ¿cómo está el otro lado de la cuidadora? ¿Cuál ha sido tu experiencia que más te marcó y que te definió y dijo, no, a ver, voy a tomar este camino y a partir de ahora voy a empezar nuevamente o a reinventarme o a transmutarme, no sé? Para mí fue así como una ruptura, un quiebre cuando mi hija me dijo, bueno, ya pues no hables de mí primero, y después cuando me dijo, bueno, yo ya soy grande. ¿Qué entenderá por grande? Bueno, ahora lo entiendo. Entonces dije, sí, pues no, yo ¿Ya para qué? Entendí que claro, soy la madre, la cuidadora, sí, pero resulta que llega un tiempo en donde somos personas unidas, pero no siamesas, pues no tienes tu vida, tienes tu vínculo, pero de alguna forma el afecto, el cariño, la comprensión, pero hay que reconocer que somos identidades, individualidades, ¿no? Y esa individualidad, lejos de ser una ruptura, te hace entender que así es la vida con todos los hijos y las hijas. Se van a hacer su mundo, unos irán más temprano, otros más tarde, otros volverán, pero resulta que es la vida, así es. Y uno tiene que de alguna forma entender que esa es la vida, el crecimiento, el desarrollo. Y hoy dije, claro, soy cuidadora, pero soy una cuidadora intelectual. Soy una cuidadora intelectual, pero más feminista. Y soy una cuidadora que se revela a ser esclava y a ser sumisa y a postergar la vida, porque si yo le doy ese ejemplo, ¿cómo le exijo que sea luchadora, que no postergue su vida, que se acepte y que se reconozca? Para mí otra de las rupturas muy profundas fue cuando, claro, por efectos del cáncer, con la mastectomía, era evidente que yo aprendí, digamos, milagros. Su experiencia de vida me aceptó, me permitió aceptar mi propio cuerpo. Y entonces cuando yo llegué a la mastectomía era, claro, este es mi cuerpo, entonces no tengo por qué ocultarlo, no tengo por qué ponerme una prótesis, no tengo por qué, si finalmente yo a milagros le enseñé que acepte su cuerpo, que acepte que ella es diferente y que se mueve de otra manera, pero que esté en la vida, y en el camino lo hace ella, ¿no? Han sido diferentes momentos porque no es uno, dependiendo de la edad, la circunstancia, el momento. Por eso decía que reconstruyes y cambias, pero lo interesante es siempre, creo yo, estar abierta a esas posibilidades, porque cuando tienes en tu cabeza ciertos atavismos o ciertas normativas, te cierras y te pierdes. Entonces es importante aceptar que estás en el mundo para aprender, para cambiar, para construir y para dejar una huella de, no sé si felicidad, pero por lo menos de energía positiva en cualquier nivel.
Y entonces eso te obliga y te desafía a dejar de vivir la discapacidad como una, nunca la viví como una cosa de tristeza, de pena, de angustia. Y ahora, hay épocas, ¿no? Hay cuando era chiquitita y también tuvo N operaciones. Pero claro, después dices, ¿para qué? Si era ya, llegó un momento que me dijo, ya no hago más terapia, irás tú. Entonces, no, pues no, si ella no quiere. Es mi idea de que así debe ser su cuerpo, pero ella dijo, ya no hago, no quiero. Entonces vas entendiendo y aprendiendo. Y de paso ella también, porque es interesante esa interacción. No controlar, no dominar, pero ese no es el esquema de las madres, pues a todas se les enseña a ser controladoras, que tienes que estar ahí pendiente para que ella esté bien, pero ¿qué es el bien para una mujer con discapacidad dependiendo de la edad? Pues cada quien la hace a su manera. Yo creo que esa es la gran fortaleza de todas las mujeres con discapacidad, porque tienen ese ser interno que les dice qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Claro, ahí se matiza un poco, dejando de ser ideales, porque si vives en el campo, no tienes recursos económicos y eres víctima de violencia, pues ahí el camino es más difícil, más tortuoso, pero ahí hay que cambiar ciertas condiciones, porque no podemos excluir de la mirada que la violencia contra las mujeres con discapacidad física e intelectual es muy grave, muy profunda. La violencia de pareja también es muy difícil, la violencia psicológica. Entonces no podemos abstraernos de esa realidad y más bien hay que construir en conjunto herramientas para poder defendernos, para poder fortalecernos y para construir un colectivo, un grupo de mujeres, o si es posible todas, empoderadas, no importa la edad ni la condición, pero que sepan defenderse. Porque claro, si tienes una silla de ruedas es más difícil correr y que el agresor no te agreda, pero estar consciente de que hay esa posibilidad y dejar de ser como cualquier persona, pero más con discapacidad, un poco, no sé si confiada o idealista, pero y pensar y ver la realidad, estar informada, conocer lo que pasa, formarte, a lo mejor no en una universidad, pero sí formarte en derechos, saber que hay estas circunstancias de violencia, de exclusión, de discriminación, enfrentarlas, teorizarlas y reconocer que la ciencia avanza también, pues, ¿no? Y es decir, es todo un proceso de vida, digo yo, pero reconocer también que hay otras mujeres que no tienen estos privilegios y que también el desafío y la política pública y desde el feminismo y el sistema de cuidados es eso, ¿no? Generar condiciones de vida adecuadas, dignas, para esas mujeres que no pueden estar hoy aquí, que son niñas con discapacidad violentadas, o que son niñas con discapacidad o mujeres que tienen muchísimo dinero, pero viven encerradas en sus casas y con los apellidos que quieras, pero viven en exclusión porque no se van de viaje con la familia, por ejemplo, o porque tienen la rehabilitadora, la enfermera, la persona que les hace hipoterapia, todo lo que quieran, pero están solas. Entonces yo creo que el peor elemento que no se nombra son los silencios. Las mujeres con discapacidad y sus familias vivimos silencios que no se escuchan, que no se leen, que no se ven, pero que cuando están allí y cuando uno puede sentirlos, te permite conocer un mundo de exclusión, de discriminación, pero también de fortaleza. Yo creo que ahí las mujeres con discapacidad, cualquiera sea esta, son las llamadas a construir su propio mundo como lo puedan hacer, sin ideales, sin modelos a seguir, y saber que como sea su vida es buena, es valiosa, es digna, y que claro deben poner límites, también es importante, y también aceptar sus limitaciones, pero ser conscientes de que la violencia en todas sus formas está presente en su vida, en el núcleo familiar, en el sitio de trabajo, y que tienen que prepararse para ello. No tampoco que se van a quedar encerradas, escondidas, no, pero es lo que nos venden también a las mujeres sin discapacidad, una forma de control. Entonces, ser conscientes de las formas de violencia para poder enfrentarlas y para saber, primero, que no somos culpables, que no tenemos nada que reprocharnos, pero sí dejar de ser víctimas, dejar de entender que el amor romántico es el ideal, que el sacrificio es lo ideal y que bueno, todo va a pasar, ¿no? Yo creo que reconocer que son luchadoras, llamémosle así porque así son. O sea, es que es dejar de sentir culpabilidad, o sea, culpa, perdón, esa es la palabra correcta, y voy a destacar lo que hemos hablado hasta el momento,
que es la importancia de ese núcleo familiar. También creo que hay excepciones en donde verdaderamente el núcleo familiar también ha sido una contención, ¿no? O sea, que tenemos a los abuelos, a las abuelas, a las tías, a los tíos, a los primos, a las primas, que de alguna manera han estado ahí siendo una contención emocional, física, de ayuda. Porque, como hablábamos anteriormente, al final la cuidadora toda su vida realiza ese papel de cuidar, pero aun cuando sabe que ya no puede continuar, porque esa es la vida, una mujer, y voy a decir específicamente la mujer que cuida, tiene esa ansiedad de saber que ya se va y que qué va a pasar con la persona que cuida, que por lo regular va a ser un hijo o una hija. Entonces, aun cuando las mujeres mueren, tienen esa carga y ese peso de qué voy a hacer con mi hijo y con mi hija. Y también ahí es importante destacar la importancia de la autonomía. Si bien es cierto, somos personas con discapacidad, es importante trabajar en nuestra autonomía. Y creo que tú has hecho una labor, por lo que te escucho y cuentas, muy importante contigo y tu hija. Fue choqueante el escuchar el que ya no voy a terapia o ya no voy a esto. ¿Cómo, si de alguna manera nos enseñan a tener un rol controlador? Por favor, escuchen eso. Nos enseñan, no es que lo hacemos conscientemente. ¿Cómo fue para ti el aceptar eso? Hay muchas madres que nos están escuchando y quieren ese control absoluto de sus hijos e hijas. ¿Cómo tú lo manejaste? ¿Qué les puedes decir? Primero controlas porque quieres llegar al ideal de la normalidad. Okay. Entonces eso te obliga a controlar porque debe caminar así, debe pensar así, debe hacer así, así, así. Porque no estás aceptando la discapacidad. Total. Cuando ya aceptas y dices, bueno, no sé, será pareja, la terapia, la rehabilitación, el cuidado, cambias, te abres. Recordemos que siempre hay el modelo de que la madre debe ser la sacrificada, por consiguiente hasta cuando te mueras debes organizar la vida de esa persona, que se asume no tiene niveles de autonomía. Exacto. Y eso no es así. Resulta que hay condiciones obviamente complejas y hay una generación de personas que con un montón de mamás que responden a unos roles de género mucho más marcados, porque obviamente ha cambiado un poquitín la sociedad, pues resulta que entonces hay un grupo de, más en la discapacidad intelectual, ¿no? Que esas personas después, ¿qué va a pasar? Pero ahí es cuando entra el Estado para generar esos servicios de cuidado, ya cuando no haya una madre o una línea directa de cuidado. Ahí es cuando entra el Estado, la corresponsabilidad de la comunidad y de las familias, ¿no? Pero eso es en la discapacidad intelectual, porque las otras discapacidades, incluso con niveles de discapacidad intelectual, sí hay niveles de autonomía que te permiten entender y reconocer que esas personas con ciertas ayudas, ciertos apoyos, con ciertas presencias harán su vida, ¿no? Porque lo interesante de este camino de la discapacidad es construir en colectivo herramientas que me permitan a mí entenderte, tú entenderme a mí, y entre las dos vivir nuestra autonomía de diferente manera. Tú a tu nivel, yo al mío, pero ser autónomas. Porque no porque seamos mamá, hija o familiares, somos una cosa ahí amorfa, no. Tenemos ideas, opiniones. Mi hija es muy creyente, yo nada. Entonces hay que respetar espacios, no hay que respetar procesos de vida, pero construirnos en colectivo esas habilidades en cada fase. Porque no es lo mismo cuando era niña chiquita, cuando era adolescente, cuando una adulta joven, cuando, no sé, después una adulta más grande, no sé. Entonces reconocer esas opciones y saber que eso es lo interesante del cuidado, que rige también para las otras personas que no tienen discapacidad, con la diferencia de que en algún momento se asume que ya van a ser autónomos. Las personas con discapacidad, por el modelo de normalidad, se supone que nunca van a ser autónomos, pero no es cierto. Hay otras formas de autonomía, hay otras formas de dependencia y hay otras formas de entender que la autonomía, si bien es yo me manejo, me controlo mi cuerpo, decido lo que quiero hacer y tengo mis propios recursos, pero eso no quita que yo necesite apoyos. De acuerdo. Como cualquier persona. Puedes ser profesional, puedes tener tu familia, puedes ser muy inteligente, sin discapacidad, pero también requieres apoyo. ¿Por qué? Porque en el mundo, el vivir en conjunto, el apoyarnos, siempre vamos a depender de alguien. Un poquito o mucho, siempre del afecto, de la caricia, de vaso de agua, o vaso con agua, de lo que fuera, siempre van a estar allí. Y eso es importante reconocer. Entonces yo digo que fue un proceso interesante, siempre sigue siendo, porque aprendes, porque conoces y porque te das cuenta que ser mamá o cuidadora es acompañar.
y dejar que esa persona me acompañe también. No controlar, porque puedo controlar de pequeñita, ¿no? Puedo llevarla a la terapia, después ya dice no y ya me como. Y también saber que esa persona puede ser una forma, o es una forma de cuidarte también, porque el cuidado es de ir y vuelta, ¿no? Entonces no solo es que yo te cuido, tú también me cuidas. Las personas con discapacidad también cuidan, también tienen ese derecho a cuidar a lo mejor a un hijo, o a lo mejor a la propia madre, o al hermano, y reconocer que las personas con discapacidad pues no son las únicas, o sea, sí pueden cuidar a un hermano que no tenga con discapacidad, porque el cuidado es una caricia, es una buena sonrisa, es un buen consejo, como Milagros que le dice a su hermano, por favor, aprenda a comer ensaladas, por ejemplo, ¿no? Hermano de 40 años. Entonces sí es como saludable darse esa oportunidad de vivir con una persona que tiene otros parámetros, otras lógicas, otras percepciones, como cualquier otra persona, que se notan más porque tiene discapacidad. Y de ahí todas las personas somos tan diferentes, y claro, reconocer eso es saludable. Yo creo que ahí todas las cuidadoras, sean esposas, hermanas, también tienen que aprender a decir, necesito descansar, ya no tengo que cuidar tanto, ya tengo que confiar en que esa persona le ha dado tantas herramientas que algo ha de poder hacer, que algo quiere hacer, que algo sabe, y entonces dejar de ser una persona como el sistema quiere, ¿no? Cuidadora hasta el último día de la vida. Porque la vida te rebasa y es mejor cuidarnos mutuamente y entender que el rol de cuidadora es variable dependiendo del ciclo de vida en el que está la persona a la que yo cuido, mi propio rol, mi propio ciclo de vida, y entender que crecemos y confiar, pero luchar también socialmente porque haya sistemas de cuidado, para que, claro, en algún momento puedan haber responsabilidades desde el Estado, con todo lo que eso implica, pero es una política pública. Y ahí reconocer entonces que la ley del derecho al cuidado nos obliga y nos permite desde la sociedad civil, desde el Estado, generar esas condiciones para que las personas con discapacidad intelectual, que es lo que menos se ha trabajado en el país, que es lo que menos hay servicios y que son las cuidadoras las más abnegadas o las más invisibilizadas, también tienen derecho y también debe haber una corresponsabilidad, porque no está bien en un barrio que yo vea que al lado hay una persona con síndrome de Down o que allá hay una persona que usa silla de ruedas, asumir que no es mi tarea. Yo vivo en ese barrio, en esa colectividad, también es mi responsabilidad ser consciente, facilitarle, cuidarle, y de alguna manera hay otros niveles de interactuar con esas personas. Pero eso también es el tema de actitud, porque yo, o sea, no es mi problema, entonces no tengo ni siquiera por qué ayudar, pero también está la idea de lo que tú hablas, del vivir en comunidad, ¿no? Eso es, al final todos, o sea, somos seres sociales y eso nos distingue como seres humanos, o sea, el vivir en comunidad, pero ¿cómo hacemos para que el vecino también se interese por la persona con síndrome de Down que vive al lado? ¿Cómo trabajamos en esa comunidad? Digamos que el Estado genera muchas políticas de sensibilización, cartillas y cosas, ¿no? Debería generar campañas permanentes y continuas de sensibilizar, pero también las federaciones, las instituciones, hacemos algo. Pero resulta que es importante educar a las personas. De acuerdo. Entonces yo puedo acercarme y decirle, no ese rato porque a lo mejor está molesto, no sé, pero buscar la forma de decirle, no tenga miedo, primero no es contagioso, no es una enfermedad, es una experiencia de vida. Segundo, si usted lo mira más a conciencia, seguro en su familia hay alguien, porque por estadística es así. Entonces paulatinamente vas educando y educas con el ejemplo, ¿no? Cuando tú ves a una persona con discapacidad, cualquiera que sea, y un nivel tipo grado, y estás abierto o al comienzo tienes recelo, pero poco a poco te vas dando cuenta que son personas. Entonces yo creo que lo importante es que las personas con discapacidad también se den el gusto de, no sé, pues de socializar con las otras personas y no recluirse solo con personas con discapacidad, porque te vuelves en un núcleo entre todos, y sí, pero y el resto y el mundo. Claro. Entonces ahí yo recuerdo cuando Milagros tenía sus clases de tenis, era un grupo hermoso, divino, porque eran de todas las condiciones, hombres adultos, mujeres, chicas, bueno, era de todo, pero lo importante era que todos nos reíamos de todos, de la propia vida de cada quien, ¿no? Y claro, ahí Milagros tuvo un aprendizaje muy grande de interactuar, sí, con personas con discapacidad, pero con todas las familias de los que estaban ahí.
Y entonces, claro, yo creo que las personas también con discapacidad tienen que obligarse a meterse en el mundo de los otros. Ujú. Porque si no están en su mundo, que es bonito, es válido, todo lo que quieran, pero es una forma no de autoexclusión, porque es el sistema que te excluye, pero también romper eso y buscar puentes con los amigos de los hermanos que no tienen discapacidad, o los primos, con los vecinos que no tienen con discapacidad. Sí es duro, difícil, pero hay que hacerlo, porque si no, no dejamos un camino para que otros sigan, sino más bien estamos en el tema de mi grupo, yo en mi círculo, y también estoy excluyendo a los que no tienen discapacidad. Total, yo lo que tú decías, pienso que en el tema de la discapacidad intelectual es lo más difícil ese proceso de integración. Uh-huh. Cuando no sé si has escuchado de Sueños, cuando el grupo viajó, en realidad viajó con Sueños, tenían un montón de miedo cuando entraron al avión porque todos tenían una discapacidad intelectual. Entonces, y por experiencia personal, como te decía con el Esteban, es la más difícil de integrar. Y dentro de la discapacidad intelectual, los que han trabajado de alguna manera han logrado los derechos, que se cumplan los derechos que hoy se tienen, son los papás y las mamás. O sea, siempre ha sido el tema básico ahí del cuidador, la cuidadora. ¿Qué hacer para que ese estigma se venza con el tema de la discapacidad intelectual? Y saber, ya hoy dentro de las federaciones hay una organización netamente constituida por personas con discapacidad intelectual, y creo que eso es la primera aquí en el país, y eso ha generado un gran cambio. Pero ¿cómo a través del trabajo que tú realizas y de alguna manera de la construcción de una política pública positiva para esta situación se puede vencer ese miedo? Porque para mí el tema de la discapacidad intelectual siempre ha sido miedo, el que no sabes cómo tratarle. Bueno, recordemos que en el proceso histórico de las discapacidades, ante la ausencia del Estado, muchas familias, desde que hace unos 40, 50 años, como no había servicios, desde su propia experiencia y necesidad, hicieron todas las organizaciones y luego las federaciones y demás. Es un proceso, si se quiere, no estatal, sino de las familias, de la sociedad civil, que luego después crearon los diferentes servicios del Ministerio de Salud, de Educación, del MIES. Se han generado políticas, son válidas, funcionan, ¿sí? Siempre focalizadas, lo cual está mal porque hay que abrirse, pero digamos que bueno, son focalizadas. Pero ahí lo interesante es siempre no solo educar o acercarse, dejar de ser una persona individualista, que esa es la máxima del neoliberalismo, yo en mi circunstancia y el resto allá, y tratar de entender, porque claro, yo a lo mejor no lo vivo directamente, pero sí puedo ver que en la familia de allá, en que están comiendo o lo que quiera que estén haciendo, están en el parque, no sé, o si ves en el parque una bicicleta rara y dices, ¿qué es eso? Y bueno, es lo que hay, y entender que eso no es malo, no es contagioso, no es inferior, no es anormal. Entonces yo creo que es importante desde el Estado generar campañas continuas y permanentes para sensibilizar a todo el mundo, porque a lo mejor las familias de ciertos niveles ya, pero el señor que está en la esquina limpiando botas, ese señor, por la condición de pobreza estructural, por la forma de exclusión, probablemente tenga más miedo de una persona con discapacidad, aunque tenga un pariente cercano. Entonces yo creo que sí es importante educar, repensar las discapacidades, es importante siempre generar políticas, y lo que hemos hecho desde el Consejo, y eso es importantísimo, transversalizar género en discapacidades, discapacidades en género, de tal manera que se vea la integralidad de las personas, porque hay mujeres con discapacidad, mujeres lesbianas con discapacidad, mujeres trans con discapacidad, y esa es la riqueza. Además pertenecen a pueblos, son migrantes. Entonces toda esa complejidad de lo que es el ser humano, que técnicamente son las interseccionalidades, nos obedecen a la necesidad de comprender e interactuar con las personas. Entonces cuando desde el Estado, desde las familias se logra entender eso, podemos de alguna manera entender que la discapacidad intelectual tiene esa particularidad de romper todos los esquemas, corporales, mentales, afectivos, sexuales, todos. Porque es la única que te rompe todo, absolutamente todo. Porque en la otra hay ciertos vestigios en donde puedes meterte y decir, bueno, por aquí. Pero en la discapacidad intelectual, cualquiera sea, y el nivel que fuera, sí te complica de alguna manera el entender lo que es un ser humano, porque te rompe todo. Entonces yo creo que ahí con la discapacidad intelectual, la vida
te obliga a generar otros procesos, otros puentes, y desde el Estado, si tú logras que una persona con discapacidad intelectual sea incluida, plenamente incluida, estamos en una sociedad mucho más democrática. Porque incluso una persona con discapacidad física, perdón que lo diga, pero es como ante un mostrador, es como evidente, ¿no? Qué buena empresa, aquí está una mujer con discapacidad física, porque no la siguen. Pero una persona con discapacidad intelectual, tienes que adaptar un montón de otras cosas, desde la mente de la gente. Así es, no solo la parte de entonces, yo digo, cuando hay una persona con discapacidad intelectual en algún puesto de decisión, ahí sí estamos en otro país, en otra sociedad. Otro mundo. En otro mundo, que es posible. Total. Pero bueno, esperemos. En otro mundo, absolutamente. ¿Cómo vencer estas barreras de lo que es la ¿qué palabra usa? La significación, el concepto absoluto de lo que significa ser una mujer con discapacidad, cuando tienes diferentes discapacidades y que tú hablas de mujeres, cuando la sociedad siempre te ha obligado a cumplir los parámetros que ya hablábamos, pero desde el Estado tampoco creo que se ha trabajado para vencer esos paradigmas, esos parámetros. ¿Tú qué crees que como las federaciones, todas las opciones, el consejo, se puede vencer eso, aparte de la sensibilización, de trabajar en grupos focales? O sea, se me ocurre un montón de cosas, pero ¿qué específicamente podríamos hacer como para concretar ya y que verdaderamente se cumpla? Bueno, la idea es ahí siempre visibilizarla. Okay. Entonces, no hablar solo de la mujer, sino las mujeres. En el Consejo hay una buena práctica y es en todos los espacios incluir a mujeres con discapacidad, diálogos con mujeres con discapacidad, conocer qué pasa, porque nosotros tenemos la Agenda Nacional para la Igualdad de Género. Entonces, con todos los consejos. Con los consejos. Así. Entonces, claro, ahí nuestra tarea ha sido también incluir a las mujeres con discapacidad, a las mujeres de pueblos, adultas mayores, pero siempre desde esta lógica de las interseccionalidades, porque ninguna mujer es exclusiva. Todas tenemos y viven y vivimos varios contextos, situaciones, condiciones. Entonces yo creo que eso es importante en todas las políticas, transversalizar lo que es el género. Cuando hablamos de género, nos referimos a toda esta multiplicidad de mujeres sujetos, con discapacidad, de pueblos, nacionalidades, en situación de movilidad, que viven en el campo, que son analfabetas funcionales, lo que fuera. Entonces ahí se vuelve ya como natural cualquier pensamiento desde el Estado, desde esta integralidad. Y no focalizar en niños, niñas únicamente, sino niños, niñas con discapacidad, que pertenecen a pueblos, que viven situaciones de movilidad, porque esa es la riqueza, ¿no? Y ahí tienes impacto en la política pública, porque si no focalizas, y al focalizar garantizas ciertos derechos y violas otros derechos. Y entonces por eso es difícil la política pública. Yo diría también que va de la mano con esto lo que de alguna forma es como necesario visibilizar, no esa mirada de que tú, de lástima, más que de lástima, la persona que no tiene manos ni pies, pero es una nadadora contumaz, no sé cómo lo haga y tiene la medalla de oro. Es una excepción entre miles, por diferentes condiciones, pero que no es el común de la vida real de una persona que no tiene brazos. Entonces ahí creo que es importante alejarnos de esos modelos tan ideales que no se pueden lograr. Es decir, yo jamás voy a ser una ciclista contumaz porque no puedo, porque no. Pero sí reconocer que puedo hacer un deporte, lo que sea. Siempre romper esos modelos, esos ideales, porque no nos cobijan a todas, porque no es factible llegar a eso. Y reconocer que lo que tenemos, lo que vivimos, es lo que podemos lograr, lo que podemos hacer, y siempre ir un poquito más allá. Y eso pasa porque las mujeres con discapacidad piensen, acepten lo que son, lo que tienen, lo que hacen, y que si se me ponen una meta, la pueden lograr, como cualquier persona sin discapacidad. Será más difícil, será más complejo, pero siempre hay metas chiquitas, metas más grandes, hay varias cosas que puedes hacer, y ahí reconocer también que, porque esto lo puedes hacer en otros países, donde hay condiciones, donde tú, cuando estás en una silla de ruedas, nadie te queda viendo, ni nadie se te cruza, porque la gente está educada. Eso para mí es clave, vital, generar procesos de educación en derechos, de entender qué son las discapacidades. Cuando tuve la oportunidad de hacerlo, si no nos dedicamos mucho tiempo a enseñar, no a que entiendan clínicamente, porque no nos interesa,
sino que yo a una persona con discapacidad que está sentada en una silla de ruedas, pues yo tengo que sentarme para verle a los ojos e interactuar con esa persona, no hablarle así, pequeños detallitos, ¿no? De acuerdo. Que implican sensibilizar, educar, pero además reconocer que esas diferencias me enriquecen a mí porque me permiten también entender que todo lo que yo creo que debo lograr no lo voy a poder hacer y ser más realista con mi propia autoexigencia, porque también tengo modelos y tengo roles y estereotipos interiorizados, porque esa es la socialización de género, con o sin discapacidad. Entonces yo creo que también es importante siempre que las personas con discapacidad en cualquier espacio que estén nos eduquen, ¿sí? Porque la presencia ya rompe el esquema, pero también decir, no sé, no nos tendrás miedo porque no pasa nada, ¿no? Sentimos igual, pensamos diferente, pero hacemos un mismo camino, ¿no? Digo esto porque siempre las personas con discapacidad, más las mujeres, porque tenemos el rol de que sin discapacidad o con discapacidad no debes hablar, no es propio tuyo meterte en el espacio público y hablar, más bien el silencio es lo que te corresponde. Entonces, claro, una mujer con discapacidad es como que temerosa, mejor no hablo, o mejor hablo entre nosotras, pero no levanto la mano, lo que fuera. Entonces enseñarles que sí tienen que decir, que sí pueden decir, que sí tienen mucho que informar, que compartir. Y claro, ahí también entra el tema de los hombres con discapacidad, que también les persiguen los roles y que también ellos se creen la autoridad para hablar en nombre de, que es lo mismo que pasa con las otras mujeres sin discapacidad. Entonces romper esos estereotipos, esos roles y asumir que la vida es mucho más placentera cuando tú dejas de lado exigirte tanto, como mujer sin discapacidad o con discapacidad. De acuerdo. Porque te exiges tanto para lograr un modelo de normalidad o de que así deben ser las capacidades, pero no lo puedes. Entonces aceptarte como eres, reconocer como eres y claro, decidir ciertas cosas por tu convicción. Yo quiero ser madre, pero no porque me obliguen, o yo no quiero ser porque también decido, o yo quiero cambiarme de sexo porque también quiero, y si es que tengo condiciones, también pasa por allí. Pero sí creo que es necesario desde el Estado, insisto yo, generar campañas de educación en todos los derechos, de las mujeres con discapacidad, de los niños, niñas, de las personas LGBTI, de la naturaleza, de todo, ¿no? Para educarnos en sociedades más humanitarias, más solidarias, más respetuosas de las diversidades, pero saber que finalmente si explota este mundo, como sin discapacidad también estamos fuera de él. Entonces reconocer que debemos aceptar el interser, todos estamos vinculados, vinculadas, pero más las mujeres y más las mujeres con discapacidad, porque históricamente nos han enseñado que somos ciudadanas de segunda categoría, y eso no va por ahí, ¿no? Somos mujeres con todos los derechos, hay que conocerlos porque no solo es la ley de discapacidades, sino la ley en contra de la violencia, la ley como consumidores, la ley como ciudadanas. O sea, hay un montón de leyes que hay que conocer para entender que yo soy una mujer con discapacidad, que tengo estos derechos por tener discapacidad, pero también tengo estos otros, por ser mujer que vive violencia o enfrenta, porque todas vivimos violencia, todas. En cualquier momento. O porque también somos ciudadanas, o porque también un montón de otras leyes que ahí constituyen la fuerza para de alguna manera exigir los derechos, porque si no me quedo en el ámbito de exigir derechos de la discapacidad, pero yo también tengo derechos que exigir en el tema de violencia. Por ejemplo, romper la idea de que la víctima de violencia es una mujer que no tiene discapacidad. Así ¿no? es. O sea, hay que romper esquemas. Nosotros igual hemos trabajado como la federación ha desarrollado las estadísticas y verdaderamente es grave y muy fuerte los números de violencia contra las mujeres con discapacidad. Entonces, y aquí tengo una pregunta que nos hacen, o sea, ese interser es un proceso de interiorizarte a ti misma, de lo que eres, de cómo sientes, de cómo no sientes, de tus expectativas, de lo que decides, pero también tiene que ver con la sororidad. Es importante, todas las mujeres y más las mujeres con discapacidad debemos tener claro nuestro proyecto de vida, el que fuera, simple, grande, complejo, lo que sea, pero un proyecto de vida. No que amanece y anochece porque sí, sino un proyecto, una meta, algo, lo que fuera. Entonces, en esa lógica, un elemento central desde la antropología y después desde el feminismo o antropología feminista es el tema de la sororidad. Pero la sororidad no es que porque somos mujeres compartimos lo mismo. Sí, compartimos lo mismo, pero con un fin político, de cambiar, de cuestionar y de visibilizar la injusticia para modificarla. Porque una reunión, dado el contexto, para tomar el té,
no es pues entre mujeres, no es una sororidad, es lo otro. Nos reunimos a tomar el té para cambiar tal cosa, para reflexionar sobre tal cosa. Empezar por los grupos de autoayuda, que también empezó así el feminismo. Hablemos de sexualidad, hablemos de los problemas que tenemos, pero luego avanzas y hablemos ahora de cómo cambiamos esto. Y luego avanzas para cómo normamos este cambio. Y luego avanzas para salir a la marcha. Entonces sí es importante la visibilización. Y la visibilización es básica desde la organización. Porque yo solita no cambio a lo mejor ninguno. Pero es importante estar organizadas. Y la base de la organización es en las mujeres la sororidad. Y también con hombres. Pero más en la sororidad porque es un principio de la antropología en donde es fortalecer lo femenino. Y lo femenino, como quiera que sea diverso y todo, con matices y con rupturas y con desengaños y lo que fuera, pero eso no es un... Y entonces la sororidad se vuelve un elemento de reivindicación política para cambiar la exclusión y discriminación de las mujeres. Todas, más las con discapacidad, las niñas, adultas mayores, porque nunca se habla de la discapacidad de mujeres adultas mayores. Ellas ya no existen, ya qué pasó, y cuál es su vida, al final de sus días, en qué andan, qué están pensando. Entonces es importante abrir esos matices, pero eso solo lo haces desde la sororidad, es decir, valorar lo femenino, y ahí también entran los hombres, porque lo que interesa allí es reconocer que no solo la madre tierra es la que existe, no solo la madre tierra es la que te da la vida, sino esta forma de sororidad que te permite ser fuerte, fortalecerte, reconstruirte, organizarte para cambiar. Y ahí es importante, las mujeres tienen que estar organizadas, siempre, todas, más con discapacidad porque viven doble y triple discriminación. Así es. Pero hay la organización, porque tú sola, no, pues, organizada, te fortaleces, cambias, reconstruyes, organizada puedes alzar la voz, puedes tener varias voces, puedes expresar varios sentires. Entonces la sororidad es la pieza clave de la antropología feminista porque implica una unión con un fin político. Y el fin político siempre es cambiar la injusticia social. Claro, o sea, buscar un fin positivo, un fin común, ¿no? O sea, para beneficiar, no para beneficiar, para mejorar, diría yo, las diferentes circunstancias que se vive a nivel social o injusticias, que es la palabra. Finalmente es una injusticia, así es. Para mí, yo quiero destacar lo que tú decías, la importancia de que las mujeres con discapacidad se organicen, trabajen. Al final eso también tiene que ver con el romper el silencio, el poder hablar, el decir, el expresarnos. No nos vemos más bonitas calladitas, lo importante es hablar y decir lo que pensamos, y más aún cuando tienes una discapacidad. Pero, ¿qué pasa cuando no se puede hablar? Cuando por tu misma discapacidad te han enseñado que es mejor estar en casa. Ya para ir cerrando este programa, ¿qué les dirías a las mujeres que nos están escuchando de la importancia de tener una voz colectiva y una voz también como individuo? Creo que es importante siempre reconocer que hay formas de comunicarse. A lo mejor no podré hablar, pero puedo, no sé, con mímica, escribir o con mi presencia decir lo que siento, ¿no? Sí, es importante todas las mujeres de alguna manera comunicarse, de alguna manera vincularse, de alguna manera organizarse. Por eso es importante a lo mejor incluso sumarse a los movimientos de las mujeres, no hacer un movimiento de mujeres con discapacidad aparte, que es válido, pero llega un momento en que por fraccionarnos tanto, cada quien lucha por lo suyo, pero si te sumas al movimiento de mujeres para reivindicar que no queremos discriminación para ninguna de las mujeres, te fortalece. Porque si no te quedas, que también es una estrategia del neoliberalismo, en tu reivindicación particular de tu derecho como mujer con discapacidad. Pero la violencia nos atraviesa a todas. Hay que sumar, hay que meterse en esos espacios y buscar la forma de comunicarse. Pero claro, cuando tú ya tienes algo por dentro que te permite hacer ese paso, pero cuando eres víctima de la exclusión, de la discriminación, de la violencia, del silencio, de la postergación, de la inequidad, de la injusticia social, es como difícil pedirles eso. Pero para eso estamos las otras, que podemos hacerlo. Porque cuando logramos un cambio, cuando reivindicamos un derecho, es para todas. ¿Crees que desde sus inicios el movimiento feminista fue inclusivo con las discapacidades? No. Pero claro, son procesos históricos. De acuerdo. Pues, entonces, claro, hoy es el momento para sumarse y para fortalecer. En su momento, muchas gracias que hicieron el camino que tenemos ahora.
pero no se les podía pedir más porque así era el proceso. Pero ahora ya es el momento de incorporarse. De hecho, las personas del LGBTI, las mujeres con discapacidad, las sordas, porque se llaman sordas también, se suman. Y ahora tú ves, para mí es desde hace 2 años, me paré a ver porque para mí fue así, la novedad, realmente muy gratificante. Ver a las mujeres sordas marchando y haciendo sus ruidos, sus bullas, pero esa es su comunicación, y estuvieron en la marcha, ¿no? Así como en su momento las mujeres trabajadoras sexuales, que ya se ponen orgullosamente las putas. O sea, todo el cuento se va sumando, porque es un proceso de cambio histórico, ¿no? Y hay que ser parte de ese proceso. Pero estar fuera, eres cómplice de la violencia. Hay que incorporarse a ese proceso de cambio, de lucha. Y claro, en algún momento yo recuerdo Milagros siempre en las marchas en su silla, ¿no? Y al comienzo era aterrada, tus amigas dicen malas palabras por las barras y las cosas. Sí, y después de 2 o 3 años también es empezada con las malas palabras y las barras. Entonces son procesos de formación, pero porque tienes claridad de que si no están aquí las que no pueden hablar porque son violentadas por lo que fuera, pero para eso estamos el resto, para generar un cambio, para garantizar derechos. Yo, porque hice Joaquín Gallegos en su momento, pensando en un montón de mujeres cuidadoras que no pueden hablar, que no pueden, que dónde estarán. Y claro, luego las conocí porque fue la oportunidad, pero son mujeres que viven en la punta del cerro, que no tienen nada ni agua, y lo máximo que pueden hacer es amarrarle a la piola a la cama porque si no se rueda el barranco. O sea, ahí entiendes la complejidad de las discapacidades y la violencia más cruel que puede haber, que es la pobreza. ¿Por ahí? Exacto. Para mí ha sido muy gratificante el escucharte, el poder compartir con nuestras compañeras y también compañeros que nos escuchan. Creo que al final el trabajo para mejorar esta sociedad es de todas y de todos. Así como este espacio ha sido creada, hemos tenido madres con discapacidad. Recién recuerdo, ahora que hablabas, a Clara Cabrera, que es una madre con lesión medular, y ella hermosamente contaba cómo va sola con su hijo, tiene 7 u 8 meses, y literal decía, yo me amarro a mi hijo aquí a la cintura, y si tengo que ir sola, bajo la silla y voy por la calle con mi hijo. Entonces eso, aparte de romperte el paradigma de mujer con discapacidad, también te rompe ese paradigma de madre, ¿no? O sea, yo pienso y digo, ¿cómo? Me admiré cuando me dijo, no, sí, yo voy sola con la calle con mi hijo. Y de eso se trata, el ir abriendo espacios en donde se pueda romper paradigmas, en donde hablemos de cosas que quizá nunca has escuchado, o sea, hablar de feminismo, hablar de cómo de alguna manera el feminismo ha estado vinculado con el tema de las cuidadoras, es generar otras voces donde se pueden expresar, y para mí eso es súper importante. No sé si, no sé, quiero que me compartas algo antes de terminar este programa. Para mí este es un inicio, creo que el feminismo también ha sido visto como algo negativo, y quería, antes de que tú concluyas, quiero darte algunas palabritas y que tú me digas qué significan y cómo se puede cambiar. Por ejemplo, una palabra que es súper fuerte es feminazi. ¿Qué me dices ante eso? No existe, es una manipulación. Así es. Sororidad, ya me contaste. Discapacidad. Desafío. Cuidadora. Triunfo. Milagros. Mi hija. Por favor, mi Sole, ha sido un gusto de verdad para mí que me acompañes, que nos acompañes acá en el podcast de FENEDIF, y antes de concluir te escuchamos. Solo decir que desde la lógica del feminismo, si la vida de las mujeres y en esa de las mujeres con discapacidad cambia, pues también cambia la vida de los hombres. Y en colectivo, hombres con discapacidad también, ¿no? Y en colectivo construimos una sociedad más justa, más igualitaria, en donde la discriminación por ser diferente no exista. Así es importante también el aceptarnos como somos, con lo que tenemos. Para mí sí es necesario un cambio de actitud, pero también el cambio de actitud es desde nosotras, desde ustedes también como hombres, el aprender a aceptarte con discapacidad, alto, flaco, gordo, rubio, lo que sea. El mundo es diverso y de eso se trata, el vivir en una comunidad. Y ahora yo te digo, ¿qué es Pamela? Yo soy, voy a definirme como una mujer valiente y que he aprendido a aceptarme. Esto ha sido un proceso, un caminar, el aceptarme con esta silla pink, que es la que te dije, esa es mi identificación, me encanta.
Y eso soy, también tengo una carga muy fuerte de las mujeres que me criaron y que me construyeron. Gracias. Gracias a ti, mi querida Sole. Agradecemos también a nuestros cooperantes, a ESIF, COSENFE y Fundación 11, que han formado parte de este proyecto. Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Que tengan un excelente jueves y un buen fin de semana. Gracias.